Bueno, gente, acá estoy con Fernando Oleas. ¿Oleas? Está bien pronunciado. Nunca te pregunté antes si estaba bien, yo eso está muy mal. Pero bueno, acá estoy con Fernando, una persona que admiro mucho como hombre y como escritor. Voy a aportar mi grano de arena para que la gente que me siga, por más que no sea mucha, tenga el placer de conocerte, Fernando, porque creo que es maravilloso lo que haces. Me gusta la pasión con la que trabajás, me gusta tu motivación para hacer las cosas, tu compromiso, y me gusta mucho el grado de inspiración que tenés cuando escribes. Así que te agradezco mucho que me hayas respuesto el llamado. No, te agradezco a ti, verdaderamente unas palabras bastante halagadoras. No. La recibo directamente aquí en el corazón. Vamos a comenzar esto saciando mis ganas de conocerte un poquito. Leí por ahí que sos profesor, sos escritor obviamente, sos amante de los deportes al aire libre. Sí, soy amante. Leí por ahí. ¿Sos pintor? De vez en cuando juego con la pintura. ¿Quién es Fernando Oleas? Wow, me parece algo bastante difícil porque yo diría que soy multifacético. O sea, si nos remitimos al ser social, entonces diría sí, soy profesor, he estado en una universidad, enseño, tengo mis estudiantes en mis clases de literatura, pero en mi vida personal también tengo mis pasatiempos y uno de los pasatiempos es el escribir, hacer deporte, tener una vida social agradable, un mundo tranquilo. No hay una descripción sólida que te pueda decir exactamente este soy yo, pero yo creo que de alguna forma a través de la escritura se puede percibir un poquito, ¿no?, quién soy yo, porque yo creo que me expreso con lo máximo de mis sentimientos y con lo máximo de mi sensibilidad a través de la escritura. Sos una persona que pone muchas cosas y muchos pensamientos personales en lo que escribís, o te escondes atrás de no, es solamente inspiración. Bueno, te puse en un aprieto. No, sí, no sé si será esconderse o no. Todo nace por alguna reflexión, ¿no? Y claro, la reflexión tiene elementos retóricos, tiene elementos fantásticos, ¿no?, tiene elementos literarios, tiene elementos de ficción. Todo también tiene un elemento de la realidad, porque todos somos entes sociales y de alguna forma convergemos con las mismas ideas que se transmiten a través de la escritura, convergemos también con la vida real. Y por eso es que la escritura tiene que identificarse con uno mismo y también identificarse con el lector. O sea, tiene una función múltiple, entonces no es que escribo por escribir sin sentirlo, y eso es un problema. Porque hay muchos escritores que sí, hay escritores que escriben solamente por escribir, porque tienen una habilidad con la palabra, o yo los llamo a ellos los artesanos de la palabra, porque pueden tejer bien las ideas con los elementos retóricos justos, pero ¿dónde está el elemento donde tú converges con tu propia sensibilidad? Entonces, la propia sensibilidad de experiencia con el mundo, porque he vivido algunos añitos ya, como se puede ver aquí con la barba blanca, tiene que mezclarse todo ello. Entonces no puedo decir que solamente que me escondo a través de ello. Quizá porque la escritura, creo yo, desde mi punto de vista personal, debe tener tres funciones elementales. Una es comunicar y entretener al lector. El entretenimiento a través de la literatura es básico. Después existe otro nivel más dentro de la literatura, que es ayudar o simplemente capturar de alguna forma el lector asiduo, aquel que busca algo a través de la literatura y busca los elementos de conexión social, político, económico, circunstancial. Y después hay un tercer elemento. Ese tercer elemento vendría siendo qué queda o qué deja el escritor a través de su escritura. Tiene que haber de alguna forma, soy muy creedor, ¿no?, de ese principio básico de Cervantes, ¿no?, de las novelas ejemplares, por ejemplo, que tiene que haber al final un ejemplo, o como decía Cervantes, el exemplo, ¿no? Entonces, cuando yo escribo justamente desde ese punto de vista. Claro que se mezclan con aspectos reales, porque de alguna forma para yo poder llegar a esas conclusiones tengo que tener un conocimiento de lo que es el mundo, de lo que es la vida, y debo haber tenido alguna experiencia. Entonces se mezclan todos los elementos y se crea lo que se crea. No vamos a hablar sobre tu experiencia en este momento, porque se va a hacer una cosa muy larga.
Vamos a ver, una pregunta semi-personal con respecto a Fernando Oleas, escritor. ¿No encajas con el estereotipo de un escritor? Cuando uno piensa en un escritor, yo le digo a un conocido, voy a hablar con un escritor, enseguida piensan de boina, de anteojos, persona seria, encerrada entre libros, una habitación un tanto oscura. No pareciera ser Fernando Oleas, esa persona. ¿Por qué crees que la gente cree que para ser un buen escritor hay que vestirse de ese personaje? ¿Y por qué vos no lo hiciste? Interesante la pregunta, porque no sé por qué no lo he hecho. Posiblemente me lleguen smart jackets y mañana me pongo la bobina. Posiblemente no necesito llenar esa imagen de la soledad, ¿no? del escritor que está constantemente flagelándose con las ideas, ¿verdad? El escritor que sufre, porque siempre ha habido es temático. Y yo creo que este país de alguna forma te aísla. Vamos a decirle a la gente que estás en Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos. Entonces, este país ya te aísla. La capacidad social en este país es bastante limitada. Llegas a tu casa y estás solo. El cuarto oscuro no lo tengo que... Más bien, tengo que poner un poco de luz porque entonces la soledad sería doble. Pero pasó una gran época durante mi vida que viví justamente de la manera que tú la describes, no vestido con atuendos ni con gorros que llamen la atención. ¿No te disfrazabas de Shakespeare para andar por la calle? No. Sí, no, claro. No, vivía metido en los libros 8, 10, 12, 15 horas. Lo único que hacía en esa época era leer y escribir. Ahora, ¿cómo llegar a llenar ese estereotipo, ¿no? del hombre sufrido que escribe, ¿no? No creo que sea necesario. El sufrimiento lo tengo. Lo que pasa es que quizá la imagen que tengo o que se expresa o que tú ves, esa es la imagen pública, la imagen personal, porque yo creo que la soledad, soy muy egoísta, diría yo, creo, egoísta con mi propia soledad. La disfruto y quizás no pongo esos elementos al exterior para despertar ningún tipo de piedad, ningún tipo de compasión y nada por el estilo. Entonces, para mí es importante funcionar como un ser social y al mismo tiempo meterme dentro del mundo cuando yo lo estime necesario, que es casi siempre. Entonces, no sé si respondo de alguna forma a tu pregunta, pero es un poquito complicada. ¿Te parece? Yo suelo preguntarme esas cosas porque me molesta mucho la gente que se esconde detrás de estereotipos o que necesita disfrazarse de algo para darle valor a lo que hace. Yo creo que ese es un error. A mí una de las cosas que no me agradan, diría yo, son justamente esas. La necesidad cuando alguien quiere despertar piedad para llamar la atención. Exacto. Yo no quiero llamar la atención. Llegué al momento de decir, bueno, ¿y para qué escribo? Yo escribo para que lean. Y si puedo contribuir de alguna forma en algún aspecto a la vida personal de alguien o le sirve de algo y lo que yo he escrito para que de alguna forma reflexione su propia vida, vale, pero yo no necesito la atención, no necesito el gorro, ni necesito las campanillas, ni nada que me cuelgue por los lados para llamar la atención. Recién hablábamos vos me decías que te gusta el hecho de dejar un mensaje en lo que escribís. Yo creo que sos un escritor que empapa muchísimo las cosas que escribe con tus pensamientos y tu forma de ver. Me parece que sufrís mucho el mundo y a la humanidad. ¿Vos crees que un libro puede cambiar a un hombre o que una serie de libros podrían cambiar a una sociedad y el modo en el que esas sociedades están evolucionando? ¿O crees que es algo utópico? Yo creo que sí, el libro puede cambiar al mundo. Me ha cambiado. Además, me baso en el principio de que somos lo que leemos, somos lo que escribimos, somos lo que comemos. Entonces tenemos que tener conciencia de qué es lo que queremos leer, porque empezamos a alimentar de alguna forma nuestra conciencia e incluso nuestro subconsciente. La manifestación de las ideas, de los pensamientos se basan justamente en el mundo que nosotros decidimos o escogemos vivir en él. Sí, sufro ese mundo, te lo puedo decir verdaderamente que sí. Pero no me vas a ver triste, me vas a ver contento, tú me vas a ver contento todo el tiempo. Te veo más luchador que triste. Te veo como un hombre que trata de transformar realidades. Sí, yo creo que en el fondo
Ese es mi propósito a través de la escritura. Estamos en un mundo, vivimos en un mundo que se han cancelado de alguna forma la sensibilidad. Y yo creo que la labor más grande, diría yo, del ser humano es tratar de dejar un legado a la humanidad y dejar un legado donde podamos de alguna forma despertar esa sensibilidad. ¿Por qué te atrae tanto el tema de la moral impuesta? ¿Por qué es un tema tan importante para vos, que lo veo en cuentos como en Despertar o como en el de los chicos que se encuentran, que eran amigos de la niñez, y creo que es Chico de Barrio, si no me equivoco? Sí, el amigo del barrio. Exacto. De alguna forma tratamos de cancelar a través de ciertos principios morales, éticos, religiosos. Cancelamos, por ejemplo, la sexualidad, la reprimimos, la proyectamos como prohibida, la proyectamos como sucia, y nos damos cuenta que estamos cancelando de alguna forma los instintos naturales del ser humano. Yo creo que debemos en algún momento, cuando se despierte esa necesidad, despertarla con unos elementos sensibles, sabiendo que somos seres humanos, sabiendo de que debemos llegar a ese espacio con la sensibilidad propia, sin necesidad de que haya solamente el proceso de satisfacer una necesidad física, porque podemos llegar a las relaciones físicas solamente, pero ¿qué si llegamos a esa relación física equipada con los elementos propios de la sensibilidad humana y llegamos a conectarnos con esa espiritualidad o con ese dinamismo? Entonces, para mí es importante de que la gente en general no cancele sus aspectos debido a los aspectos morales. Se promueve una especie de libertad, no de libertinaje, sino de libertad. Exacto. Donde puedas converger, ¿no?, de alguna forma con esos elementos sensibles. Hay una frase que me gusta mucho, que vos utilizás en el cuento Despertar, que dice: el perjuicio fue gradual hasta lograr mutilar en sus años de pubertad la esencia de la curiosidad. Era prohibido y ella lo había aceptado así, sin cuestionar. Me pareció súper interesante porque es lo que nos pasa un poco a todos. Y otra cosa que me llamó la atención es, ahora en estos tiempos que estamos viviendo, hay muchos círculos sociales en los que no hay límite alguno. Me preguntaba cómo serán los escritos del futuro de Fernando Oleas si estas nuevas generaciones siguen creciendo de este modo tan destapado, como le decimos acá en Argentina. No, por eso promover la sensualidad sin necesario de promover la promiscuidad es muy importante para mí. Y otra cosa que mencionas, esa cita que sale de Despertar, es muy importante vivir la vida a plenitud, en tranquilidad y de alguna forma acercándote a ti mismo y acercándote a esos elementos naturales. Una vez que has pasado los años, llegas a los 27, 28, 30 años, ya la mirada no tiene el mismo efecto. Bueno, pueda que sí, pero ya no tiene el mismo efecto que pudo haber tenido cuando estabas en tu época de juventud. En Muchacho de Barrio usas esa frase, decís: una conciencia que luchaba entre el placer natural y una moral innecesaria, nefasta. Y creo que es verdad, que es difícil lograr el equilibrio.